En el capítulo 5 y en el capítulo 6 del profeta Oseas podemos observar cómo la casa de Israel, Efraín, ¿sí?, incluso también todo Israel, Judá, se habían contaminado. Había en ellos un espíritu de fornicación, un espíritu de inmundicia, producto de todas aquellas obras que delante del Eterno no eran agradables. La idolatría, la fornicación. Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado todo Israel. No piensan en convertirse a Elohim, al Eterno, porque Ruach de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Yahweh. En la casa de Israel, en Efraín, he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Todo Israel y toda la casa de Israel se encontraba impura, contaminada, inmunda delante del Eterno. Y en los días del Mashiach, del Mesías, en Galilea, de los gentiles, se presenta una situación también muy particular. Una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había gastado todo lo que tenía, pero absolutamente nadie podía sanarla. Al ver a Yeshua, ¿sí?, se le acercó por detrás y alcanzó a tocar el borde de sus vestiduras, de su manto. Y al instante ese flujo de sangre se detuvo. Entonces el Mesías exclamó: ¿quién me ha tocado? Y Kefas, Pedro, le respondió: la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién te ha tocado? Pero el Mesías expresó: alguien me ha tocado, porque ha salido poder de mí. Entonces, cuando esta mujer se percata que el Mesías sabía que ella había tocado su manto, vino temblando y se postró a sus pies, y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo en instante había sido sanada. Yeshua respondió: hija, tu emuná, tu confianza, tu fe, te ha salvado. Vete en paz. En este capítulo de Lucas, capítulo 8, versos del 43 al 48, podemos observar varios simbolismos, ¿sí? Y para entender estos simbolismos tenemos que recurrir al libro de Vayikra, libro de Levítico capítulo 15, ¿sí? Allí el profeta Moshe deja por sentado las leyes, ¿sí?, que el Eterno establece para los hijos de Israel respecto de la purificación, respecto de los flujos, las impurezas físicas, así como padecía esta mujer que había tocado el borde, el manto, la vestidura del Mashiach. Vamos a leer el capítulo 15 del libro de Levítico. Habló Yahweh a Moshe y a Aarón diciendo: habla a los hijos de Israel. Cuando una mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostara mientras estuviera separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su lecho, su cama, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche.
y lo que estuviere sobre el lecho, sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si algo durmiere con ella, y su menstruo fuera sobre él, su flujo, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando continúe con este flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de lo normal de los días de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, será impura, será considerada inmunda, como en los días de su costumbre. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y al 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Yahweh del flujo de su impureza. El Eterno, por medio de este hecho que se presenta mientras Yeshua recorría Galilea con esta mujer que padecía flujo de sangre, nos revela varios puntos a saber y considerar. Esta mujer representa a Israel, el estado en el que se encontraba Israel cuando el Mashiach hacía pública su aparición delante de su pueblo. Esta mujer, Israel, se encontraba enferma, padecía flujo de sangre. Y según las leyes de la Torah, las leyes de purificación, toda mujer que padecía flujo de sangre, incluso por un tiempo prolongado mayor a lo normal, era considerada inmunda, impura. Esta mujer estaba contaminada y estaba apartada del pueblo. No encontraba absolutamente nadie que sanara su enfermedad. Y ese era el estado del pueblo de Israel. El profeta Oseas lo menciona. Todo Israel y la casa de Israel, incluso Efraín, se había contaminado, ¿sí? Producto de su fornicación, de la idolatría, de haberse alejado del único Elohim viviente. No quisieron convertirse a su Elohim. Y es por esa razón que la casa de Israel y Efraín se encuentran hasta hoy en día apartados, enfermos, padeciendo, sin nadie que pueda sanar su enfermedad. Y esta mujer padecía flujo de sangre por más de 12 años. Aquí podemos ver un simbolismo, cómo representan estos 12 años a la totalidad de las tribus del pueblo de Israel, las 12 tribus. Todo Israel había sido contaminado, todo Israel estaba enfermo. Sin embargo, la única esperanza que esta mujer encuentra y a la cual se aferra producto de tantos fracasos, buscando soluciones para su enfermedad, es aferrarse al manto, al borde del manto, de las vestiduras del Mesías. Y recordemos que el Eterno mandó a los hijos de Israel, de generación en generación, a hacer en los bordes de sus mantos, ¿sí?, de sus vestiduras, los famosos tzitzit, ¿sí?, estos cordeles que de alguna manera representan el pacto del pueblo del Eterno para con el cumplimiento de los mismos, de los mandamientos, ¿sí?, que serán considerados de generación en generación como símbolo para traer a la memoria que debemos guardar los mandamientos del Eterno. Y Yeshua, su manto en sí, simbólicamente representa, y su testimonio, el cumplimiento perfecto de la Torah, la santidad absoluta de aquel varón a la cual esa mujer se estaba aferrando. Ella estaba depositando su confianza, su emuná en el testimonio de aquel del cual decían que era el Mesías de Israel. El sacerdote la presentaría delante del tabernáculo del Eterno y la purificaría, ¿sí? Y es así como sucedió con esta mujer.
Yeshua el Mashiach como Cohen Gadol, con un mejor sacerdocio, como nuestro sumo sacerdote, presenta a esta mujer purificada, limpia, por haber depositado en él su confianza, su emuná, por haber puesto su confianza y su emuná en su testimonio. Así que la casa de Israel, desde ese entonces, se encuentra, y hasta el día de hoy, como esa mujer, apartada, en medio de las naciones, enferma, padeciendo. Y lo ha venido padeciendo por más de 12 años. Pero allí vemos representados a la totalidad del pueblo del Eterno, las 12 tribus de Israel, ¿sí? Pero el Eterno aún así había profetizado un nuevo pacto para con la casa de Israel y la casa de Judá. Una nueva alianza que vendría establecida por un sumo sacerdote que sanaría todas sus enfermedades por medio de su testimonio.